Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor. No, la primera. Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor. Exactamente. ¿Ya lo dijiste o lo vas a decir? No, cuando iniciemos. Pues ya. Ya. ¿Iniciamos? Iniciamos. Hola, hola, bienvenidos a BIM con chile y limón, donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio, el episodio número 17, hablaremos de la importancia de los estándares BIM, seguiremos hablando de estos estándares y nos enfocaremos mucho al estándar BIM chileno. Este podcast está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y B-Voice BIM desde Chile, quienes ofrecen soluciones BIM y Open BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados y bueno, muchísimas gracias por vernos en nuestras plataformas en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nosotros somos María de Los Ángeles, Carlos Jiménez, Amairani Pérez y Sebastián Quirós. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas. Buenas. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Todo bien? Bien, porque hoy es sábado. Sí. Estamos en el fin de semana. El fin de semana va a empezar muy bien. Esperemos que para los que nos escuchan también. Ha estado muy bien. Va a estar mejor porque vamos a descansar un poquito el domingo, parece. ¿Seguimos con estándares entonces? Sí, igual recordemos, o sea, tomemos este comentario que nos hizo Carlos la semana pasada, donde básicamente validó algunas cosas que comentamos. No yo, Carlos. No, Carlos Enrique Pedrosa, sí, que nos Carlos comentó en el episodio pasado. Sí, un saludo a Carlos. Nuestro fiel seguidor, un saludo a Carla. Sí, gracias, Carlos. Sí. Oye, sí, pues profundicemos un poco más, porque si bien en el capítulo pasado hablamos hartas cosas interesantes con respecto a por qué estandarizar y algunos estándares, hoy día profundicemos un poco más de cómo se estructura quizá un estándar, revisemos un poquito también el estándar BIM chileno y en qué también estándar se basa, porque como dijimos en el capítulo pasado, los estándares se basan en estándares y así sucesivamente para poder hacer un cúmulo de estándares, así como un grupito de estándares para generar esta forma de trabajo. Ahí María ya tiene en sus manos el libro oficial del estándar BIM para proyectos públicos de Chile. Oye, y que por casualidad hay una información súper para Chile, pero este curso que sacó Plan BIM de introducción al BIM, a la metodología BIM, que fue el estándar, leí que a las personas que pasaran con más del 90% les iban a entregar una copia física en la oficina de Plan BIM. Es como solo para Chile, pero bueno, no importa. Para las personas que nos escuchan de Chile. Bueno, pues ya saben, los que nos escuchan de Chile. Saquen buena nota en el curso. Sí, pero ¿por qué es importante este? O sea, a ver, ¿existe otro estándar en español? El de España. Tiene sus el GUBIM. Ok, pero el único en Latinoamérica que tenemos es el único en Latinoamérica, exactamente. Es el único en Latinoamérica y que ya existe una red de gobiernos latinoamericanos que está la mayoría de los países de Latinoamérica y Centroamérica afiliados como a esta red, donde, bueno, Carolina Soto, que es la presidenta de este grupo, y lo que hace es como tomar este estándar y tratar de quizás homologarlo a cada uno de los países. Yo creo que futuramente, en base a este estándar, se van a aplicar para diferentes países. De hecho, las iniciativas ya existen. Costa Rica y Perú por lo pronto ya están sacando sus ¿cómo se llama? Sus licitaciones para poder participar y hacer también estos estándares aplicados. Y yo leí en LinkedIn que Colombia ya también estaba comenzando a avanzar. Sus bases. Ahí va poco a poco. Lo que sí es cierto es que van a tener que adaptarse a algo que se llaman, pues, todos los planes de desarrollo, que eso sí tiene que ser con, pues, cada país. Cada país tendrá, pues, su particularidad.
Y pues, ¿por qué no vemos, exacto, y distintas necesidades y hacia dónde va el desarrollo en cada país? Y va a tener que ser importante que se puedan adaptar muy, muy fácil. No sé si a nivel anexos, a nivel, no sé, capítulos, pero que al menos haya una base que es como la que está formada el estándar BIM Claro. chileno, donde tengan un punto de partida, porque si no, o sea, yo imagino, y si ustedes conocen, María y Sebastián, el cómo empezó el estándar BIM chileno, en qué estándares, como dices tú, Sebastián, se basó, creo que ese es un punto donde podríamos empezar a platicar. Claro, por ejemplo, o sea, un poco de historia, a ver, se me está descargando la computadora. En el 2016 se hizo un decreto presidencial donde decía que todos los proyectos públicos en el 2020 tenían que ser desarrollados en base a una metodología BIM. Y esto se hizo desde el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque había muchas pérdidas. Recuerdo que eso fue en la presidencia de Michelle Bachelet de hace 4 años. Y No yo más. estuve presente, no, si fue en 2016, hace 4 años, Ah, estamos sí. en 2020. Yo estuve presente en ahí, cuando hablaron sobre ese decreto. Yo estaba trabajando en Graphisoft en ese momento y nos invitaron a eso. Entonces se decretó esto y ahí ahí nació Plan BIM en ese momento. Y nació el Construye 2025 también. Ese era, disculpen, el Construye 2025, a eso me refería. 2025. Claro, entonces ahí empezó a trabajar Plan BIM como recabando como las informaciones de diferentes estándares para ver cómo los podían conectar acá. Y a lo largo de esos 4 años, en realidad fueron 3 años porque salió en el 2019 esto, se estudió muchos estándares, además de que se hicieron consultas públicas. O sea, este estándar creo que fue como en enero del año 2019 salió a consulta pública donde la gente lo podía descargar y mandaba sus comentarios. Y se hizo en base a mesas de trabajo donde se llamaron a las principales personas tanto de las instituciones públicas como privadas a poder colaborar en base a este estándar. Y por acá les voy a decir un poco, dentro de los públicos, perdón, estaban obviamente todos los ministerios, estaba el sector academia también, universidades y algunas instituciones educacionales privadas, del sector privado como los colegios de ingenieros, de arquitectos, de constructores, los software también estaban, y algunas oficinas de implementación y consultorías o de coordinación BIM. Está la OA, que es la Asociación de Oficinas de Arquitectos también. Sí, mira, aquí yo te apoyo un poco, María. Está el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, Y la principalmente. DGAC en ese momento, que es como la Dirección de Aeronáutica. Y del, Había y del- muchas instituciones. y del Y sector con esto estuvieron privado, trabajando, creo que fueron 2 años, ¿no? del sector privado está la AOA, por ejemplo, el Instituto Los de Ingenieros. colegios, algunas oficinas también. La AOA es la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos también, Cámara Chilena de la Construcción, IDIEM, Instituto Nacional de Normalización, y la academia está la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad del Biobío y la Universidad Católica del Paraíso. Ese es para el Construye 2025, por si acaso. Claro, entonces estas empresas o estas personas, porque se asignaron, creo que eran 1 o 2 personas por institución, se reunieron por 2 años en mesas de trabajo, que eran como cada 2 semanas se reunían, y eran esas mesas de trabajo, se hablaba de los diferentes estándares y cuál era la problemática central de Chile, y así fueron armando, este estándar se armó como en colaboración con estas instituciones, como en estas mesas de trabajo. Y también consultas, hicieron Hicieron consultas consultas en el año 2019. públicas. Exactamente. Y así, este estándar está basado en muchísimos estándares internacionales también.
Y tropicalizado a las necesidades que fueron detectando en esas reuniones. Okay. Y qué cosas que a mí me parece que está bastante bien, porque ¿para qué inventar algo que ya estaba hecho? Entonces, si ya hay estándares que están probados y que funcionan. Claro, pero fíjate, mencionaste algo importante, hicieron consultas públicas. Sí. Seguramente a las dependencias o instancias, vamos a llamarle, que más repercute un cambio de metodología, ¿no? Para saber dónde aplicarlo. Lo hemos dicho mucho, o sea, por ejemplo, en México hay una legislación en parte de cómo se tienen que representar, no sé, o qué outputs son para hacer carreteras, y muchos de los softwares no cumplen, actualmente no cumplen con eso, y hay que hacer una reconversión, y ese tipo de cosas son las que, una de tantas particularidades que se tienen que adaptar. Por eso es que no cuadre un estándar de un país con otro, es que tienen formas distintas, ¿no? Acorde a la ley, por lo que ustedes quieran, y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces fue un gran acierto del equipo en Chile, pues poder hacer esas consultas públicas, conocer cómo requieren sobre todo los outputs. Cuando trabajamos implementaciones vemos algo importante, el input y el output, porque sin estos dos no existe una forma real de colaborar. Existe el Hollywood, el Fantasy BIM que tanto vemos, pero realmente no existe una conversión del trabajo. Entonces, claro, era importantísimo conocer. Yo creo que una de las cosas más importantes también, Carlos, es el tema de que las cosas tienen que comenzar desde el interior del Estado, pero más que obviamente del gobierno de turno, pero tiene que ser una política de Estado y que no se metan, por ejemplo, las marcas. Y aquí lo bueno que pasó en Chile es que no se metieron las marcas. Entonces, sí. Entonces no hubo presiones, porque la presión venía del gobierno por una cuestión totalmente sustentable, ya un tema totalmente de sustentabilidad, de economía, de trabajo, de renovación, de transformación digital también. Entonces este programa Construye 2025, para que la gente que nos escuche sepa, el Construye 2025 es un programa del gobierno para el Estado, obviamente, del gobierno de turno en ese momento, que no sé si comenzó con el gobierno de Michelle Bachelet, quizá incluso comenzó antes, no sé, porque me imagino que es un trabajo que viene en progreso, y Plan BIM fue un producto de esto, porque para que la gente sepa, Construye 2025 toma muchas otras más ramas, toma muchas otras más cosas dentro de esto, y uno de ellos es el BIM, y ese carrito lo tomó Plan BIM, que se conformó un equipo en que comenzó a hacer este trabajo. Entonces, lo importante que pasó en Chile fue eso, fue principalmente que todo comenzó con el mismo gobierno que empezó a exigir esto. Entonces, ojalá que eso también comience a pasar dentro de Latinoamérica y no empiecen independiente de las marcas que nos gusten. Exacto. El BIM es algo totalmente transversal, democrático, libre de cualquier marca. En las pláticas que hemos tenido hacia ese nivel, hacia ese sector en México, lo primero que decimos, blindemos que no exista unas marcas que estén de alguna manera tratando de colocar sus propios softwares en esto, y a costa de, pues no. Entonces lo primero que hay que hacer es blindarlo, no dejar permear ese lado. ¿Por qué? Porque es el conocimiento, los estándares, la base agnóstica, la primera la que debe de estar, pues, de primera mano, junto con los objetivos y beneficios de cómo va a ayudar esto a qué país. Y luego ya después, en un último punto, veremos, por ejemplo, para mí sería importante las marcas, quienes ofrecen un programa educativo, ¿no?, gratuito, quienes ofrecen programas que incentivan la parte técnica, porque no son temas de competencia, son temas técnicos de ellos, que es importante, sí, porque se necesita un software, y ahí sí entran las marcas en apoyo, pero eso hasta el final. Claro, como también está haciendo Plan BIM, sí, hay un convenio de proveedores de software. Exacto. Entonces, sí, lo que pide Plan BIM es, ok, tú eres desarrollador de un software, estás dentro de este convenio, entonces tú nos vas a ayudar a nosotros realizando videos, realizando algunas capacitaciones para posicionar en YouTube. Pero nunca siendo la cabeza del cambio, porque por eso es que ha sido muy complicado que las empresas adopten, porque se tienen que adaptar a un software y dicen, ¿esto es BIM? Sí, esto es BIM. ¿No? Y IFC no transfiere datos. O sea, no, y a veces es que en algún momento... IFC solamente transfiere geometría. Geometrías, ¿no? Entonces ahí empieza la ignorancia de una transición de
pues una metodología pues que ayuda, y realmente como lo trabajaron en Chile fue, pues primero de manera agnóstica, conocer muy bien qué necesitan las instancias, y a partir de ahí, qué estándares tenemos, lo dijiste muy bien, María, o sea, qué existe, qué ya hay, para no inventarse el hilo negro, y entonces sí, adaptar lo que ya existe hacia un programa de desarrollo a nivel país, y pues por eso es que tienen un éxito muy importante, ¿no? Claro, sí, yo creo que eso fue bastante fundamental, sí, de hecho. En estas mesas de trabajo igual participaron como 3 casas de software, pero lo que se buscaba era como tratar de que los objetivos que también se estaban colocando dentro de este estándar se pudiese cumplir con un software. Eso también como que, Sí, eso era como, pero sí, una de las cosas también que iba a comentar, porque Carlos lo nombró y también ligado a lo que dices tú, el tema de la capacitación y de alguna marca. Pero yo creo que, no sé si fue algunos errores, pero algunas cosas que pasaron en el camino. Una de ellas fue el proceso de formar profesionales, ¿ya? Que hubo hartos aquí en Chile programas para capacitar que el gobierno ofrecía. Obviamente becas. lo licitaban instituciones privadas para poder dar estos programas, y el gobierno le exigía tales puntos, en este caso Plan BIM quizás era, no me acuerdo, que decía que tenía que tener tales puntos, enseñar un programa BIM, no sé qué. Entonces, lamentablemente también ahí ganaban instituciones quizás que, o no sé si ganaban las instituciones, pero Ganaban las instituciones que promovían un software en específico, eso es lo que estoy claro, tratando de entonces, ¿qué pasa? explicar. Que no era tan democrático eso, entonces, ¿qué pasa? Que la gente igual, de alguna forma, igual las marcas podían tener, metían manos, por decirlo así. Y Entonces se enseñaba porque Revit, por estas ejemplo. becas de capital humano, o sea, la licitación era, por lo menos tienes que ofrecer 3 soluciones, o sea, tienes que enseñar 3 software. Claro, una cosa así. Entonces, la institución podría ser una institución educacional o una misma institución privada, que fue la que se ganó todas, básicamente. eh, Decían, ah, bueno, yo tengo Arquica, tengo Revit y tengo Tecla, o tengo Vincolab. Ah, perfecto, ok. Se lo adjudica y luego en el temario nunca se dio ArchiCAD y nunca se dio Tecla. Solamente se dio Revit. O si lo decían como no sé, Como esto es esto también se ArchiCAD puede hacer en y ArchiCAD, esto también hace ArchiCAD, así claro, como un pero lo 10% hacían del curso. solamente en Revit y Navisworks. Entonces Claro. realmente ahí donde está el conocimiento universal, ¿no? Claro, Que pero entendemos, no podemos aprender a usar todas las herramientas, pero sí es importante tener este contexto real de que las cosas sí pueden pasar en distintos software, cómo va a funcionar y cómo se va a interrelacionar realmente con el otro. claro, No pero solo ahí también mencionar. viene la cuestión de los intereses. O sea, yo como institución privada, que soy ATC de Autodesk, me conviene a mí enseñar ArchiCAD para que después estas personas Me me vayan a pedir a mí ArchiCAD, o me conviene a mí solamente mostrar Revit porque después esta gente va a poderse quedar en mi ATC. Sí. Y eso fue lo que empezó Pero, a pasar luego. pero ahí Sí, es cuando baja un estándar, porque dices, bueno, pues no importa qué software mientras cumplas con estos deliveries, estas entregas. Por eso los outputs son tan importantes, porque un TDR se basa en outputs, en lo que yo requiero como, no claro, sé yo creo con que qué sí. medio lo hagas, pero necesito yo un El Claro. modelo resultado es este. tridimensional que Sí, tenga sí, información. yo, para que se entienda, yo no critico No, yo sí lo critico. Sí. yo no critico tanto que se haya enseñado una plataforma, o sea, sí critico eso, en el sentido de que me hubiera gustado que se hubieran mostrado más plataformas, nomás. Eso es No, como que hubiera sido más nivelado. Quizás cuando se hicieron los TDR de estas licitaciones de becas de formación, ojalá hubieran sido un poco más exigentes o restrictivos en o tema que de se de revisara, que se que se Sí, revisara, comprobara. claro, que pues se fíjense, comprobara que se enseñaron 3 o 4 tipos de software Exactamente. para que la gente entienda que el BIM no va solamente para un lado, sino que puede hacerse con distintos lados. Y ahí es cuando realmente lo que tú dices, Carlos, que los outputs tú los puedes realizar con cualquier software. sí, ya fíjense, Claro. aquí hay proyectos en México muy importantes que no pasaron en sí por una licitación de softwares. O sea, no se vieron alternativas. Entonces, obviamente la casa de software puso Se pues, la obligó. infraestructura y todo lo necesario para poder hacerse.
Pero hoy, o sea, lo único que demuestra eso, fuera de la falta de transparencia, ¿sí? Es la falta de madurez del proceso, ¿no? Como no hay nadie que te diga cómo hacer las cosas, pues cada quien las hace como quiera. Entonces eso es Exacto. lo que sucede. Y terminas con una marca y dices, oye, pero ¿sabes qué? Necesitamos un software realmente bueno en infraestructura. ¿Cuál es? Ah, pues mira, están estos, ¿no? Vamos a compararlos y decidamos cuál, ¿no? Pero y entonces las marcas de software entran porque no hay una legislación, no hay un orden en las cosas y quien tenga más power y más lobbying dentro es la que se queda con el Claro, paquete grande. Y eso es lo que una falta de estándares y de normatividad provoca, ¿no? Por eso es muy importante que a nivel sí. gobierno, desde la parte de, pues arriba, ¿no? Podamos normar, al menos poner orden con un Sí. mandato o algo, ¿Sabes que sin llegar los... rápido, ¿no? A los Yo estándares. creo bueno, en esas primeras licitaciones que salieron acá de capital humano, de becas Corfo, que era de capacidades de revisor BIM, me acuerdo que fue la primera que salió. Eh, no sé, lamentablemente como era la primera y yo creo que como estaba en proceso también del estándar, como que las 5 personas que trabajan en Plan B no tuvieron, ya no daban para más. Y a nosotros, bueno, yo me acuerdo que en ese momento trabajaba en Graphisoft y a mí me llamó una vez una institución pública, así como, me voy a cambiar a Revit porque en este curso a mí no me están enseñando ArchiCAD, entonces ArchiCAD no hace eso. ArchiCAD no sirve para revisor, así que me voy a cambiar a Revit. Y era No, como, ok. no. Nosotros era como revisamos las bases de licitación, revisamos absolutamente todo, llamamos a todo el mundo, le hicimos una capacitación exclusiva a esa persona. Así, mira, si Arquicad lo hace, te capacitamos así. Mm. Entonces, ahí siempre yo creo que hay alguien que por más de que el estándar sea muy abierto, sea muy Open BIM, Va a sea muy buscar cómo FC, hay alguien que siempre llevarse. va a tratar de direccionar eso hacia su nicho de mercado. Entonces, lamentablemente está afectando al Te voy a decir, crecimiento María, BIM país. está bien porque el mercado es el mercado, ¿no? O sea, si alguien lo pide, si 9 de cada 10 personas te piden esto, eso es lo que se va a usar, pero que haya un proceso detrás, o sea, que haya un proceso Claro, donde tengas opción de tú proponer. ¿Por qué? Porque cumplen con estándares, los softwares cumplen con estándares y normativas o debieran de claro, cumplir, ¿no? exactamente. Creo O que ahí sea, más bien entra una responsabilidad. La persona que está proponiendo su claro, responsabilidad sí es tener en cuenta qué softwares existen y cual- cuáles van en pro cualquier a los concurso. objetivos. Claro, sí, no, no es algo tanto de las casas de software o de quien está enseñándolo, sino es una responsabilidad de quien está al mando del proyecto, quien está proponiendo qué software se va a usar en el proyecto. Tiene que ser muy transparente en ese sentido y Y a poner. fin de cuentas Y, puede y, haber y lo que le revisarlo. llaman, perdón María, puede haber una cosa que en los concursos, quienes hemos desarrollado concursos sabemos que no podemos ser juez y parte en las cosas. Hay una parte en donde si yo de verdad me siento muy confortable con alguna marca, entonces hay un voto de calidad, hay un voto de calidad que se da en consenso y a pesar de que todas cumplen, o sea, o sea, medianamente con todo, puede haber un voto de calidad por el grupo que está haciendo los términos, donde dice, ¿sabes qué? Por esto yo Puedo voto que sea desarrollar. tal, pero ya es distinto porque hay una base, es muy delicado escoger así al dedazo, porque entonces se puede malinterpretar a que hay algún interés de por medio, ¿no? Y eso sí es muy Claro, grave en cualquier licitación o cualquier asignación de trabajos de forma directa, ¿no? Es penado eso. claro. Sí, sí, eso es como lo fundamental. Yo creo que lo que faltó en ese inicio fue como la revisión, efectivamente se está cumpliendo con estas bases y no se cumplieron y bueno, salieron muchas capacitaciones así. Ahora ya están saliendo modeladores BIM, creo que para especialidades en base al estándar y esas, de hecho, nosotros hemos sido profesores de esas capacitaciones y han sido realmente mucho más controladas, yo creo, porque de Yo, hecho está una persona conectada de Plan BIM que revisa efectivamente que se está dando el cumplimiento. yo Ya quiero estamos decirles hablando, sí, perdón. antes de regresar a los estándares BIM, hay algo muy importante. Por ejemplo, yo puedo reconocer a la Cámara Mexicana que hoy no tenemos la fortuna de, como Chile, de tener un mandato o que nuestro presidente haya hablado de BIM abiertamente. Esperemos lograrlo en breve. No sé, Sí, esperemos. no hacemos milagros, pero esperamos que En eso pudiera haber estamos. un buen paso a esto. Eso lo estamos llevando fuertemente ahí, pero lo que sí les puedo decir es que
hay diplomados, hay muchas pláticas, mucha concientización, y son las cámaras, como la Cámara Mexicana, que quiero así agradecerle abiertamente, que trae esto, y las empresas las que estamos ayudando a hacer una transformación, porque eso es lo fuerte, la transformación. Tomar el curso es fácil, pero desarrollar competencias es lo difícil, y yo creo que por algo se empieza. Ojalá podamos pronto tener un mandato oficial a nivel gobierno, donde implique un empuje a que los términos vengan con estas especificaciones, a que nos basemos en un estándar chileno. Pero el primero que yo me baso cuando hacemos alguna implementación es justo este que estamos platicando, al estándar BIM chileno, porque tiene una estructura que me gustaría platicar la estructura, cómo está, bueno, que platiquemos la estructura y veamos a detalle qué es el estándar, o sea, qué implica un estándar. Claro, veamos en qué está alineado o en qué está referenciado este estándar. Está referenciado en diferentes ISOs, o sea, si hablamos de la base tecnológica, que es el IDM, IFC, BCF, IFD, MBD y COBI, que es la primero. IFC, ¿a poco sí es un estándar? Oh, sí, es una ISO. Para los que... Ok. No. Agrándalo un poco, Sebastián, para la gente que nos está viendo. Es una ISO. Es súper claro, IFC es un estándar. Ahí está. Es una ISO 16739. Arriba, el IFC. Arriba. Eso. ¿Y qué es lo que hace? Transporta información y datos. No solo geometría. No solamente geometría. Solo geometría. ¿Sí? Aquí está, no lo decimos nosotros aventando estupideces por fuera. Hay algo que es súper claro. El IFC es un estándar que transporta o transfiere información, ¿no? Y datos, información geométrica y datos. Y fíjese que no dice geometría explícitamente. O sea, claro, lo más importante es que transfiere datos. Exacto, esa es la función fundamental del IFC. Claro, así que cuando ustedes que nos están escuchando o viendo, escuchen en alguna presentación a alguien hablando y diciendo que IFC solo transfiere geometría, acuérdense de esto que están ustedes viendo y que abran el estándar chileno y dense cuenta de la realidad. Esto no va hacia alguna marca o no tiene un fin comercial, tiene un fin de posicionar un conocimiento, anteponer el conocimiento hacia una implementación. Ninguna implementación o implementador podría decirse serio si no habla de este tipo de estándares o no conoce este tipo de estándares. Exactamente. Ya, bueno, tiene una base tecnológica entonces de diferentes estándares, que ya lo toma de la Building Smart, de otras ISO, de también estándares como el British Standard 1192, que habla del COBI, que también transporta información y datos para la operación. Eso como las bases tecnológicas. Después están las bases algo importante, no nada más son cosas de diseño, es muy importante que muchos de estos estándares están basados en información para la construcción, en un lenguaje para construir, no nada más para diseñar, ¿no? O sea, no es lo único, o sea, no se hacen renders sin un cuerpo de información o sin una estructura constructiva. Los estándares desde su base fomentan la construcción, operación y mantenimiento de los inmuebles. Exactamente. Y luego habla de su contexto general, que está basado en las dos ISOs BIM, que son las 19651 y 2. Que ya hay más, ya están formalizando las 5, ¿no? Bueno, claro, yo supongo que este estándar lo van a ir actualizando. Sí, me imagino que sí. Debe ir siendo actualizado. Entonces, las dos ISOs que describen los conceptos de principios BIM y luego describe cada una de las fases de las entregas de los activos. Luego están las bases de los conceptos, en base a qué estándares establecen los conceptos que se aplican. Por ejemplo, el cambio más radical que hay aquí en este estándar es que ya no utilizamos el LOT, sino que utilizamos niveles de información. Pero estos niveles de información se crearon en base a dos estándares que son el de BIM Forum y el de AIA, que establece los 5 niveles de desarrollo y los 6 niveles de desarrollo de información y de geometría. Entonces estos dos fueron mezclados y sacaron los niveles de información, que es del 1 al 6. Mucho más importante que los 200, 150, 300. Y bastante claro de que se estipula de que
El edificio no es el que tiene la cantidad de información, sino es cada una de las entidades. O sea, ya yo no puedo Componentes. pedir un edificio LOT 300 o NDI 3. Exactamente. No, es que cada una de las entidades que conforman el edificio tienen diferentes niveles de información dependiendo también de la etapa en la que estemos trabajando. Ujú. Se basa también en, por ejemplo, la plantilla de plan de ejecución BIM está basada en el estándar de Penn State, que también es algo que es muy común y muy usado. Hay una matriz, esta matriz que se llama MIDE, la matriz de información de entidades, que es como una guía. Yo creo que cuando estuve haciendo la clase en este máster de la Universidad de Valencia en España, que hice una clase de plan de ejecución BIM y Plannerly, mostré esta matriz y le pregunté, o sea, yo pensaba, o sea, en ese momento no había leído mucho el estándar GUBIM, si ellos tienen una base o una matriz para saber exactamente cuál es la cantidad de información que tiene que tener un lot 100, ¿Quiénes 200, ellos? 300. Es el estándar GUBIM. Ok, los españoles. Exacto. Si existe una matriz, o sea, no existe, es como, para mí los 200 puede tener una información y para AMI puede tener otro tipo de información. Es como libre albedrío. Y en el caso de Chile es muy concreto como eso. Hay un muy concreto, hay una matriz que es un Excel que te dice todo. Que por un lado podemos tener... Dale. Aunque por un lado podemos tener una geometría muy básica, pero el nivel de información que va a tener puede ser muy alto. Exactamente. Pero, ¿y en qué se traduce? En que la gente deja de modelar tonterías, detalles que no necesita, horas, tiempo de personas que no necesitan esto, ¿sí? Y lo transfieren simplemente a datos. Es más, ni siquiera necesitas ponerle el material para que el tag de material tenga la especificación que requieres, acorde a una ficha. Esa es la diferencia. Claro. ¿No? Y también hay que tener muy claro para qué uso vamos a modelar. O sea... Ahí están los usos. Los usos vienen abajo. Claro. Entonces, luego está, bueno, esta matriz que define exactamente cuáles son los tipos de información que tiene que tener cada una de las entidades para cumplir con un nivel de información, que está claramente estipulada este documento. Lo importante es que, o sea, básicamente apoyar lo que decían, el estándar está muy basado en los datos y en la información, más que la geometría. La geometría básicamente es la representación de lo que se está informando quizás. Básicamente es como un producto. Un apoyo visual. No, y sí importa porque sacas volúmenes y cantidades de ahí. No, claro, pero puedes no, o sea, no, podrías no verlo y de todas maneras tener esos datos. Lo importante del tener el modelo es que puedas visualizar esos datos. Ahí les va algo muy burdo, ¿no? Sí, ubican el mimbre, las sillas de mimbre, que es un tejido, ¿no? Sí. Cuando dicen, no, lot 300, no, pues vamos, tejido por tejido, vamos a hacerlo, ¿no? Y empiezas a modelar, pero me ha pasado, ya ha pasado gente haciendo eso, no aporta absolutamente nada. Eso es a lo que vamos, ahí podría tener el volumen, a lo mejor, de la cantidad de mimbre que voy a utilizar, sin necesidad de haber utilizado todo el... Claro, que eso te iba a decir que la geometría no necesariamente va a ir acorde a los datos, porque los datos es lo duro, los datos es lo que tú vas a ocupar. Exacto. Más que la geometría, yo creo que principalmente va a ayudar harto en cuanto a encontrar las colisiones quizás de las geometrías o las duplicidades del evento y cosas así. Pero en información, por lo generalmente vienen dentro de las entidades. Sí, y cuando vas a la coordinación de un modelo, utilizas los datos que tienen cada elemento para poder hacer filtros o poder hacer algún tipo de correlación de una información con otra información, y si no tienes esos datos, por más que la geometría esté muy bonita, no te sirve de absolutamente nada, y es más difícil coordinar un proyecto con información pues escasa o errónea. Claro. Exactamente. Luego está las bases de los conceptos a los cuales, esa hay una parte que le mostraste. No, pero hay una parte muy importante que es las nomenclaturas, ¿no? Y archivos y carpetas. Es otro súper importante porque el concepto BIM, y aquí yo lo único que yo complementaría esta guía, hay 3 complementos que haría en la guía.
falla en el estándar es la parte de infraestructura, porque sí se requiere infraestructura y se requiere saber un nivel de madurez de infraestructura, pero de entrada el poder o sea, normar el cómo es la nomenclatura de tus archivos, las carpetas, funcionalmente es muy distinto trabajar en BIM que trabajar en colaboración con BIM, que trabajar en DWGs, aunque sean los external reference, o no me acuerdo cómo se llamaba cuando ligabas esto, pero es totalmente, la filosofía es otra. Entonces las nomenclaturas importan, el orden de los archivos importan y la estructura de carpetas obviamente cambia. Claro, y también por último, este estándar también se basa en otro estándar que es el Manual de Entrega de Información Básica, Y el ILS. ILS, el ILS, que también que son esta guía de 12 pasos para revisarte que tu modelo está realizado de manera estructurada. IDM. IDM. IDM, Es, IDM, sí. es que depende del idioma, María, si estabas bien. ya. El ILS es como en holandés. En Países Bajos. Sí, en Países Bajos. IDM está En inglés. en inglés y MEI español. Exacto. Bueno, la entrega de información. Entonces, si se dieron cuenta, no crearon absolutamente nada, simplemente homologaron muchos estándares a lo que el estándar, a lo que la situación Chile ameritaba. Esa lámina es muy importante. Sí. Y me gusta mucho la parte gráfica de este documento. Muy claro. Es muy claro. Sí, o sea, es muy, muy clara, sin meterse en temas de colores y algo así. De verdad es muy interesante cómo parten desde un foco de el intercambio de información viene desde un proveedor, ¿no? El solicitante, y de ahí pasan por ciertos pasos, pero proveen algo que es el BIM Execution Plan, o el plan de ejecución BIM, que es importante, que no es un tema meramente nada más técnico BIM del modelador, sino involucra un objetivo importante. Pero bueno, o sea, si tienen la oportunidad de descargarlo, que lo pueden descargar, si lo googlean, creo que lo pueden descargar. Claro, en planbim.cl, ahí igual se registran y lo pueden descargar. No tan solo el estándar, sino que hay muchísima cantidad de otros documentos. Están los documentos externos, como las plantillas del plan de ejecución BIM, la plantilla de la matriz de información de entidades, el MIDE se llama. Y también hay muchísimas presentaciones sobre el estándar, cómo realizar una solicitud de información, o los antiguos EIR, o los TDR. Ahora están saliendo unas nuevas fichas. Exacto, fichas técnicas también. Fichas técnicas que están clarificando más aún los conceptos que son con respecto a las entidades y la inclusión de la información. Bueno, esto es importante de acuerdo a lo que conversamos en el capítulo pasado, de por qué estandarizar, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes los estándares? Y aquí se ve claramente, porque el solicitante, que por lo general es el Estado, ¿ya? El Estado del país, necesita información parecida, todas igual, porque si no, no puede recibir información dispar de distintos actores, ¿ya? Sería muy difícil corregirla, sería muy difícil compararla, lo que conversamos anteriormente. Entonces, ¿qué hace el Estado? Hace una solicitud de información BIM que está incluida dentro de también algo que se le llaman los TDR, los términos de referencia. Ya se incluye esta solicitud BIM que habla de los aspectos BIM del proyecto en general, ¿ya? Y luego vienen los proveedores quienes leen esta información, que es pública, ¿ya? Leen esta información y ofertan a ese proyecto, y ofertan de acuerdo a lo que tiene el solicitud BIM, claro, respondiendo contra esta solicitud. Y primero responden de una forma básica, general, de que ellos tienen las competencias para poder responder a esto. Básicamente en esa primera parte es donde se establecen cuáles son los objetivos del proyecto y cuáles son las necesidades. Claro, Exacto. los objetivos, los usos BIM, etcétera, Exacto. y los tipos de las necesidades de información. Y aquí es donde se corta un poco los cordones umbilicales de los otros, ya se corta y se elige quién tiene las mejores competencias para poder lograrlo en cuanto a todo lo que exigieron dentro de este solicitud BIM, y se crea el plan de ejecución BIM definitivo, porque luego primero oferta, uno entrega... ese es el de oferta. No, este es el definitivo. Acá están dentro los de oferta. Si el proveedor protagonista no tiene las habilidades completas, él puede completar las habilidades con otras empresas. Claro. Pero lo tiene que declarar en el plan de ejecución BIM. Eso es algo súper fundamental.
Y en Ya, bueno. Es cualquier que, concurso sucede así. Si hoy no tienes, no sé, la parte, la persona de eficiencia energética, ¿no? O no tienes el de facility management. O sea, Exacto. puedes desarrollar una alianza, ¿no? Una subcontratación normalmente para poder integrar este complemento. Claro que si no cumples en nada, ¿sí? Pues estás fuera. Pero fíjense, hay algo muy importante porque ¿cómo defines que este modelador, el coordinador, tiene las aptitudes o las En el plan de ejecución competencias BIM. para poder hacer eso, ¿no? La gente va a decir, sí, 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 mi chico tiene 150 horas de modelado, ¿no? Pero eso no te Bueno, va a pero decir todo nada. esto se tiene que comprobar, Claro, tiene que haber comprobados. Tiene que bueno, haber unos años de experiencia, tiene que haber unos certificados o algo así que validen. Y luego de eso se conforma el plan de ejecución BIM, que es básicamente la respuesta a esta solicitud de información. Es sí, cómo voy eso a trabajar. quería comentar. Lo que pasa es que esta imagen, tal como dijo María, se puede leer de dos maneras. Yo la leía de que habían distintas empresas que podían ofertar aquí, pero también se puede ser que una empresa puede tener otras empresas que lo apoyan, también puede ser. Bueno, pero independiente de eso, el proveedor hace este plan de ejecución BIM y después se empieza el intercambio de información con la cada uno de los elementos que están dentro de esta solicitud BIM, como Con los modelos, entregables. claro, los entregables, modelos, archivos, etcétera. Pero, ¿qué otra cosa es importante? Que entre esto, que es el PEP, y entre la solicitud, hay un estándar que está detrás para poder seguir, que básicamente son las instrucciones para poder responder esto, ¿ya? y si no hay Y, estándar, claro, no existiría eso. no existe Es esto, no que, es existe que un igual es orden. muy complicado quizás crear un plan de ejecución BIM sin un estándar, porque es como, ¿qué, qué me limita a entregar? ¿Cuáles son los hitos según el estándar que yo tengo que entregar? ¿Cuáles son los niveles de información o lot que yo tengo que entregar según qué estándar? Y- Eh, Sí. a, eso abre demasiado el espacio de interpretaciones. a mí me gustaría compartir un parte de esto, o si tú subes, ok, lo comparto rapidísimo, porque creo que hay una parte importante de cómo están hechos ¿ven mi pantalla o Sí, Sí, sí se ve. ven el estándar, el contenido? sí, exacto. Ok, a mí me gusta cómo empezaron a estructurarlo, primero con una introducción al estándar, y aquí es muy importante que es BIM, ¿no? O sea, la gente dice, esto es BIM, perfecto. Hay una declaración de lo que es BIM. La gente no, o sea, todavía sigue pensando que es un software y de verdad hay que cambiar esta mentalidad, ¿no? Y obviamente pues hay un contexto de quién es, por quién está haciendo esto, qué es un estándar, lo que platicábamos al principio, o sea, qué es un estándar, para qué sirve, ¿no? Y cómo funciona para proyectos públicos. Luego hay un objetivo y un alcance. Y les voy a decir, esto es normalmente la estructura de una implementación, ¿no? El por qué, la metodología BIM, por qué hacerlo, ¿no? El Exacto. conocimiento de para qué lo estás haciendo en la empresa, el objetivo, términos y definiciones que no se conocen, ¿no? ¿Qué es COBI? ¿Qué es Un glosario LOD, de... glosario? Exacto, pero son cosas estándar, o sea, son cosas profesionales, ¿no? Y luego ya hablas de los flujos de información, de cómo vas a meter inputs y outputs, ¿no? Y obviamente hablas de lo que acabamos de hablar hace un momento, pero está estructurado para que la gente pueda entender el uso de esto, ¿no? Luego los componentes, ya vas hablando de entregables, modelos BIM, documentos que se relacionan con tu modelo BIM, estado de avance de la información. Es otro gran tropiezo es que la gente no sabe medir el avance de un proyecto BIM, no sabe hasta cuándo decir estamos bien o estamos mal, hasta que ya es muy tarde y empiezas a exportar todo a PDF y DWG y te das cuenta que es una porquería lo que hiciste, ¿no? Y que no funciona de nada. Entonces se tiene que ver cuáles son el estado de avance. Y luego, fíjense, la parte del uso de BIM, ¿para qué lo vas a usar? Muchas empresas no saben para qué lo van a usar. Nada más saben que Sí, Claro. tienen que hacerlo, pero no saben para qué lo van a hacer, ¿no? claro, Pero, exactamente. pero me gusta mucho la estructura, los niveles de información, el 5.7, qué cantidad de información es la que necesitas y cuáles son los niveles estándar que existen, ¿no? Aparte es Eh, buenísimo porque te lo pone por fase. Como según la fase en la que te encuentres de tu proyecto, no necesitas que todo esté modelado a detalle. Entonces eso creo que también es muy exacto. importante. Que lo hemos aprendido con Plannerly. Con Plannerly tenemos los hitos que decía María y tenemos qué queremos de modelado en cada hito. No necesitamos llegar a un exceso de modelado en un hito de anteproyecto o un conceptual.
Luego, otra cosa que me encanta es la estrategia de colaboración. ¿Cómo le voy a hacer para que mi modelo pueda compartirlo y pueda trabajarlo con otros entornos de trabajo? ¿No? Entonces, obviamente esto tiene que estar decantado desde el plan de ejecución BIM, pero bueno, habla de la estrategia de colaboración, o sea, una estrategia y un esquema de colaboración. Luego, Exacto. este es importantísimo, cómo organizar modelos. La gente no sabe que existen diversos tipos de modelo, creen que no es un solo modelo que concentra toda la información cuando no es cierto, no es así, ¿no? O sea, Muy muchas bien, sí. veces tienes que separar documentación, tienes que separar disciplinas, si los integras todo en un modelo federado, que ese es realmente el modelo federado, el que integra toda la información para métodos de visualización y cuantificación y análisis, pero no es para diseño. Y luego vienen un montón de fichas, o sea, qué es cada una de las fases o cómo le podrían llamar a esto, la ficha de usos BIM, desde levantamientos, estimaciones, todas las disciplinas por las que pudiera viajar un proyecto, ¿sí? O están prácticamente casi todas aquí. Claro, es La que fábrica. esto de las fichas de usos BIM, primero, Plan BIM define que el BIM se tiene que utilizar de acuerdo a un uso, Ujú, ¿ya? Y las fichas de usos BIM, es tal como también comentaba María con respecto a las competencias que hay necesarias para poder darles una resolución, por decirlo así. O sí, sea, por ejemplo, nombra cada uno de los usos y te dice que para este uso tienes que tener tales herramientas, tales competencias, tales profesionales, parece, no recuerdo, o tales roles. Eso principalmente. Claro, tiene que tener habilidades de roles y competencias. O sea, exacto. como, Sí, perdón, María. O sea, sí, para ciertos usos, porque si tu implementación o lo que va a hacer no cae en un uso, entonces tienes que replantearte de vuelta para qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer BIM. Y luego brinca, que se Claro, me hace muy estructurado, brinca, ok, acorde a varios de estos usos vas a necesitar una matriz de roles, ¿no? ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué le toca hacer a cada uno? ¿No? Hasta dónde puede y hasta dónde no puede hacer. El modelador no puede meterse en un tema de gestión porque pues, está metido su nariz en modelar, entonces no tiene capacidad para hacer una gestión. Por eso este del BIM Manager, que es un modelador, eso no existe, ¿no? Realmente no, está mal, ¿no? Pero como está estructurado el plan, está en un estándar, o sea, dejen que esté lógico, es un estándar, es como la copa de vino, así es porque está perfectamente analizada. Bueno, pues así, ¿no? Entonces, y bueno, ya viene algo importante que es la plantilla para plan de ejecución BIM en oferta, ¿no? Ya te empieza a platicar cómo se tendría que hacer ya una gestión de un proyecto BIM, ¿no? O sea, muy diferente a que, bueno, tráete un amigo y ¿quién sabe usar Revit? No, pues yo y quién sabe, ya, eso no, eso no funciona para nada, hay un orden para eso. Sí, no sé quién quiera complementar algo más de esto. en- o sea, a mí me gustaría, y aquí lo puedo decir, me gustaría, no sé si está dentro de las posibilidades, porque, no sé, somos responsables de alguna de las marcas que están representando a software aquí en Chile, pero me gustaría invitar a alguien de Plan Vima que quizás, no sé si podamos hacer esa gestión y si es posible hacerlo, si, como para que igual nos comente algunas cosas más de esto. Yo me he leído este estándar muchísimas veces y doy clases de este estándar, eh, porque igual no es fácil de entenderlo. O sea, si nosotros lo Necesitas leemos una desde la guía. página 1 hasta la última página, es muy posible que no lo entendamos. Si esto es siempre conectando. ¿Cómo lo entendí yo y cómo lo enseño yo Mm, desde la solicitud de información? yo siempre lo veo un poco para tirarlo un contexto coloquial, pero es muy parecido a cuando tenemos que aprender por primera vez un juego de rol. Si es que Ujú. tú no lo juegas, no vas a entender cómo se juega, cómo es en realidad, ¿Cuáles porque son las reglas? Ajá. claro, estas son instrucciones que yo te las puedo comentar, tú las vas a entender, pero si no las aplicas, es muy difícil empezar Sí. A entender. a Y aplicarlo, para por eso decirlo son así. los términos de referencia. Los términos de referencia te dicen o te invitan cómo quiero las cosas, cuáles son el output o los formatos que necesito yo como instancia, como pues digamos gobernabilidad de lo que estoy queriendo sacar de información
o como objetivo. Y aquí importa, porque digo, aquí es muy importante establecer, o sea, esta parte es también lo que carecen muchas empresas, la consolidación de un modelo. Cuando tenemos un montón de proyectos en distintas plataformas, en formatos distintos, ¿cómo consolido un modelo BIM? Porque al final del proyecto hay un Frankenstein hecho de muchas cosas que entrego, ¿no? ¿Qué es lo que entrego? Entonces, hay una estrategia de colaboración que termina en un hito que es muy importante, que es la consolidación del modelo BIM, ¿sí? Y todos sus periféricos entregables. Entonces, o sea, está muy bien estructurada. Y ahorita que decías, María, bueno, vamos a intentar de que alguien de Plan BIM podamos tenerlo en la siguiente Ay, ojalá, plática. sí. Y darle comentarios también de qué es lo que se ha visto, sobre todo ustedes que lo han tenido oportunidad de ver cómo se va aplicando en los proyectos, qué comentarios, qué retroalimentación podemos dar también a Plan BIM, que por ejemplo alguna vez lo comentamos en algunos episodios anteriores, está muy completo, sin embargo en los roles, por ejemplo, detectábamos que a lo mejor hay un rol que podría incluirse, ¿no? Que era el tema de issue hunting, o temas así que sabemos, es un muy buen estándar, sin embargo sabemos que este tipo de cosas siempre van anexándosele más cosas, van mejorando, porque ya una vez que lo que dice María Los Ángeles, o lo que dice Sebastián más bien, una vez que tú lo vas aplicando, te vas dando cuenta de en dónde probablemente falta un poco más de información o en dónde lo que dice el estándar realmente te funciona Sí, tal como está. y yo complementaría con la parte técnica, porque les digo, cuando hay un TDR y entra la gente donde tiene que comprar los recursos y la parte tecnológica, y es ¿qué hago? ¿Qué necesito aportar yo a nivel infraestructura para que lo que tú dices en tu estrategia de comunicación y de orden, de archivos, de modelado, se cumpla cabalmente con lo que tú estás haciendo? Entonces, el hacer un esquema de trabajo en cuanto a, pues sí, es un poco informático, pero he visto términos de referencia en proyectos importantes en México, los cuales carecen de esta parte, y la gente dice, bueno, no sé cómo le voy a hacer para hacer una nube de colaboración, ¿no? ¿Cómo hago un intercambio de información en línea que se vaya Claro. de tu sistema a otro? Bueno, aquí dentro del punto de estrategia de colaboración, describen esas cosas, de cómo poder compartir la información, cómo se consolidan los modelos también, pero el entorno compartido de datos también lo describen, tal como aparece también en la descripción dentro de la ISO 19650. eh, pero para que la gente entienda esto, no es un servicio, no es un software, o puede ser, como no puede ser también un sistema de distintos protocolos de intercambio de información, etcétera. Dentro de un CD puede ser un entorno de datos compartidos, no es una nube, ¿ya? No, nunca va a serlo. O sea, puede no serlo, a eso me refería, puede no serlo, como puede serlo también. Y no está encapsulado en un tipo de software o solución, que hay soluciones que te aportan y te ayudan a poder Eso sí. hacerlo mejor, seguro sí, pero como dice Sebastián, no es no es una solución nada más, sino es una estrategia para poder compartir información. Claro, Claro. eso Sí, es lo sí. importante. María, ¿cómo entra todo el tema de Agile, metodologías ágiles y todo eso, que si bien no está descrito implícitamente aquí, pero ¿Qué claro que tiene que ver? aporta en la colaboración? ¿Cómo es eso? Y este estándar es muy lean este estándar. Es como, tú tienes que entregar no más ni menos de lo que te están pidiendo en la etapa en la que se te está pidiendo. Por eso existe una matriz de información de entidades para decirte exactamente lo que tú tienes que entregar. Si tú agregas más información por último, así como, eso también lo estuvimos hablando con unos clientes, porque se pide como entrega final, no sé, diseño conceptual, que podría ser una tercera etapa, una tercera entrega. Pero ahora te están pidiendo un diseño anteproyecto. ¿Qué pasa? Que el cliente decía, ok, pero ¿y si yo entrego un diseño conceptual ahora? Puede ser lógico. Está bien, te estás adelantando a esto, pero está malo. No te lo van a aceptar. Exacto. Tanto entrega excesiva de información en etapas que no se te piden, Que no se te como, pide. o sea, la carencia de información donde sí se te piden es Exactamente. igualmente malo. Exacto. Si te falta una información o si te sobra una información, es igualmente malo. Exactamente. Claro. Y eso entra mucho en la Eh, filosofía Lean, es entregar exactamente claro. lo que te están pidiendo en la etapa que te están O sea, pidiendo, no más ni menos.
Yo creo que tampoco entregar lo que pasa es que distingamos un poco, sí, en mi caso digo, distingamos si es que lo necesito o no lo necesito, porque yo pudiera entregar información un poco más si es que la voy a necesitar o la voy a ocupar dentro del proceso, porque también pudiera entregar información de más que nunca voy a utilizar. Esa información es totalmente Claro. basura. Sí, sí, exactamente. Porque yo le pregunté también a hartos chicos ahí que nosotros podemos entregar información que está descrita dentro de la solicitud de información. La idea es que ojalá no, ¿ya? Si es que no se, si es que se puede, ojalá no, pero tampoco es malo que tú entregues una información que va a estar dentro de este Sí. listado, eh, que por ejemplo que viene de la segunda etapa, tampoco voy a entregar algo pues, de operación en diseño, eso ojalá que no pase, Tam- pero sí una Que va a información ser un útil poco más más que adelante. va a utilizar en la Claro. próxima Lo que entrega. dice Sebastián es muy interesante porque en la metodología de las planners, aunque exista el gran plan de trabajo que te describe qué tienes que tener entregado en qué, ¿no? Y la metodología ya él te dice, pues entrega lo que puedes entregar con los recursos que tienes, no eliminando un recurso que tienes para entregar no sé, el entregable A, pero porque lo ocupaste, en el B no entregaste la A, no va así. Hoy puedes entregarlo y lo puedes entregar Adelantar. en una etapa más temprana, si sí es así y no te implica un recurso, hazlo, adelanta tu proyecto. Y el modelado es una representación de la construcción o del proceso constructivo. Medianamente es lo que tratamos de asimilar. Claro, pero un poco conectando a lo que dice Sebastián, pero si a mí me están pidiendo diseño de proyecto, ahora, me están pidiendo solamente diseño de proyecto, yo no puedo entregar un diseño básico, porque no es Estoy lo que me están totalmente de acuerdo, pidiendo. totalmente de No es lo acuerdo. que me están pidiendo. Sí, Entonces, eso puede ser una una razón merma. para perder puntos o para que te rechazan el proyecto. Sí, no, eso Hay que estoy de tener acuerdo, sí. mucho criterio más bien sobre qué sí aplica y qué no. Lo que decíamos, Exacto. adelantar tareas en pro del proyecto y que sabemos que sí nos va a tenemos certeza de que va a funcionar en otra fase, adelante, lo hacemos. Pero si comentas, si Claro. es algo que nos va a implicar gasto de tiempo, gasto de recursos, y no nos va a servir como... Y además, ni siquiera sabemos si nos vamos a Ese, adjudicar ese proyecto. sí, exacto, Sí, ahí sí no vale la pena porque ya estamos gastando un recurso que es el tiempo. Y sí, es sí, sí. Exactamente. Sí, o sea, sin el conceptual no puedo avanzar un desarrollo de diseño, hasta que no tengo, pero si yo tengo, por ejemplo, el desarrollo de diseño, ya definí que mis muros interiores son de tal cosa, en BIM es más fácil cambiar y adecuar que haber perdido tiempo en no hacerlo. O sea, es decir, Claro. yo podría empezar a desarrollar todo mi modelado completo y si hay alguna diferencia en el diseño original, es más fácil cambiarlo, inclusive habiendo planos hechos, porque los planos se van a adecuar a esto. Pero Y otra cosa que se me olvidó, bastante importante, es que aquí ahí tenemos que empezar no tan solo a trabajar en un estándar teórico, sino también en un estándar técnico en el software. El software originalmente te exporta una información que tú no la determinas. Es como tú le das guardar como y el software automáticamente te exporta una cantidad de información. Entonces, ¿qué es lo que busca este estándar? Es que se empiece a filtrar esa cantidad de información que tú exportas en el IFC. El IFC generalmente te va a exportar mucha más información de la que te están pidiendo. Entonces, ahí es donde viene, donde está como el principal problema o el principal, ¿Obstáculo? claro, cuando nosotros hicimos consultorías para este primer proyecto que ya se entregó y todo, y nos dimos cuenta como de eso, ¿dónde está el principal problema? Primero, en que la gente, normalmente lo que estábamos hablando la semana pasada, de que la gente tiene un estándar de oficina. Uh-huh. sí. Entonces está acostumbrado a trabajar de una forma. Y cuando te dan otro estándar, donde tú tienes que trabajar de otra forma, ahí empiezan como todos los bloqueos y la resistencia al Claro. cambio. Es que, ¿por qué voy a hacer yo esto así si normalmente lo hago así? Bueno, Y porque te ahora hay un implica estándar tiempo. que te dice que lo tienes que hacer. Claro, pero te implica Sí, tiempo, o sea, el cambiar de estándar también te implica tiempo. Exacto, si te implica una claro que adaptación, sí. es entender también el estándar, es como, ok, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo voy a hacer ahora para este proyecto? Claro. Hay podemos hablarlo la semana que viene igual,
como de las principales brechas de tener un De- estándar, claro, un estándar original de oficina versus trabajar en proyectos públicos con un estándar público. Que no están peleados, no deberían de estar peleados, pero tenemos que saber manejar como, a lo mejor como jefes del proyecto, tenemos que poder manejar esa integración del estándar de oficina con el estándar del proyecto, ¿no? El estándar del gobierno. Y, por ejemplo, para ir cerrando, ¿cuántas empresas están ofreciendo BIM? ¿Cuántas? ¿Sí? Sin un estándar de calidad, o sea, un estándar de representación, nada más ofrecen tema de modelado, ¿cuántas hay? Y aparte cobran eso mucho más caro, pero no saben ni siquiera la base o el fundamento de cómo vimos estructurar un proyecto donde hay una responsabilidad detrás, ¿no? Que es la tecnología, el uso de la información, los contratos que se involucran dentro de esto, el personal que está metido produciendo información, ya es de verdad bastante responsabilidad de una empresa que quiera aventurarse a decir que es BIM y nada más comprar un software, porque realmente eso lo va a hacer, va a hacer que sea un fracaso. Total. Y Yo creo que eso ha mermado mucho. Claro, claro que sí. como también para ir culminando, yo creo que ahora viene otro proyecto que se llama Villa Panamericana, que es el segundo proyecto piloto de este estándar. Y yo creo que lo que la gente tiene que hacer, no es porque nosotros lo vendamos, tanto BWise como edificación virtual, Pero sí lo hacemos. pero sí lo hacemos. Es igual como tratar de entender cómo funciona tanto tu software como este estándar. Sí. Es como, van a haber muchísimos proyectos que se van a venir de esta forma. Y yo creo que ahora que está empezando esto, es una gran oportunidad para entenderlo, tener una asesoría para un primer proyecto, como haciendo la prueba, para que tú ya después, para los próximos proyectos ya los vayas a entender. Particularmente BIM Members y las asesorías que nosotros damos es una asesoría donde tú eres la persona que haces cada uno de los pasos. Nosotros nada más te direccionamos qué es lo que tú tienes que hacer y cómo entender esto. Entonces es algo de que no es una consultoría que lo está haciendo otra persona, que tú no sabes cómo lo está haciendo y que vas a tener que vivir de esa consultoría todos los proyectos porque no te enseñan cómo hacerlo. Lo particular de BIM Member es que tú haces cada una de las cosas en base a un estándar. Entonces es algo que tú vas a tener que contratar quizás una sola vez, porque ya para los próximos proyectos ya sabes cómo se hace. Entonces eso es como una ganancia. Me gustaría traer a la mesa a un cliente donde pasó ya por el BIM Member y pues que nos platique un poco cuál fue el resultado brevemente para poder mostrarles, o sea, qué piensan los demás de lo que dice María, una implementación que no se basa en un software, que no se basa en cero estándares ni nada más conocimiento empírico nuestro, sino hay un sustento detrás el cual te ayuda a que una empresa cambie de un tipo de trabajo más CAD, más 2D, a una innovación donde hay una estructura, donde hay una aplicación de una tecnología y una metodología que es BIM y se llega a un resultado, ¿no? Porque el punto es llegar al resultado. Pero bueno, veremos eso. Perfecto. La siguiente y trataremos de traer a alguien de Plan BIM para que nos platique un poco más a detalle. Trataremos. ¿No? Sebastián va a ser la persona indicada para mandar ese mensaje. Muy bien. Trataremos. Pues hecho. Pues muchas gracias. Perfecto. Entonces, nos vemos la semana que viene. Trataremos de seguir hablando. Buen sábado a todos. Buen sábado, gracias. buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Y buena semana. Bye, bye.